Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos y hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea cada uno en su vida en este día maravilloso, precioso, de este martes 22 de febrero, miércoles 22 de febrero del año 2023. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro amado apóstol César Pluas Alvarado, nuestra pastora Mireya Medina de Pluas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, a la cual pertenece este su servidor, Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor esta corta semana de programación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Venimos delante de ti, mi Señor amado Padre, con el propósito de adorarte, de alabarte, de glorificar tu santo nombre a través de la predicación de tu palabra, Señor. Y para darte gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que has hecho y aún por lo que seguirás haciendo a través del poder de tu evangelio, Señor. Padre amado, Padre bueno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuán grande y maravillosas son tus obras, Dios amado, Dios eterno. Presentamos, Señor, y ponemos delante de tu presencia, Señor, el programa de esta semana, Señor. Precioso Dios, que sea usted ministrando las vidas, los corazones, las almas, los hogares, las familias, los pueblos, las naciones, Señor. Que sea usted otorgando don de fe, don de arrepentimiento, Padre, quitando las vendas de sus ojos, Señor, libertando al cautivo, sanando al enfermo y trayendo salvación y vida eterna, Espíritu Santo. Convéncelos de pecado, de juicio y de justicia. Pasa carbón encendido en mis labios para que tu palabra sea predicada con denuedo, con poder, con autoridad tuya, Señor. No con palabras persuasivas de hombres, Señor, de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo, Señor. Precioso Dios, ahí ponemos en tus manos, Señor, y te presentamos, Dios amado, Dios eterno, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que están operando en regiones celestes, para que sean destruidas por el poder tuyo, Señor. Desenvaina tu espada, Señor, y derríbalos, derrítelos, consúmelos, túrbalos, ciégalos, enmudece al enemigo, Señor, que quiera oponerse a tu palabra. Padre amado, abre los oídos, Señor amado Padre. Quita las vendas de los ojos, Señor, del ser humano, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, para que alcancen salvación, vida eterna, Señor. Desde ya, Padre amado, te pedimos por los enfermos, Señor, que sea usted sanando, restaurando de la cabeza a la planta de los pies, trayendo sanidad, Padre amado, por tus llagas, Señor, porque en tus llagas te llevaste toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el pan que nos das cada día. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, mi Dios amado, por la familia, el hogar, nuestros hijos, nuestra parentela. Gracias, mi Dios eterno, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor amado, porque entregaste a tu Hijo en la cruz para salvación de todo aquel que crea, Padre amado. Bendito Rey de Gloria, poneme en tus manos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso, cada hogar, cada familia. Padre amado, que sean restaurados los matrimonios, los hogares, las familias. Vuelve el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Arranca, desarraiga este corazón de piedra y pon corazones de carne, Señor amado. Bendito Rey de Gloria. Todo resentimiento, orgullo, vanagloria, jactancia, disípalo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que pases carbón encendido en mis labios, precioso Espíritu Santo.
y úsame como vaso de honra, como canal de bendición para gloria, honra y alabanza de tu nombre, porque toda la gloria es tuya, Señor. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti, mi Señor amado, precioso Dios, porque yo soy simplemente, Padre, un siervo inútil, mi Dios amado, que una vez, habiendo hecho lo que me enviaste a hacer, eso es lo que soy, Señor. Un siervo inútil, Padre amado. Precioso Dios, pero te pido, Padre amado, que no permitas, mi Dios eterno, Padre de la gloria, que palabras humanas salgan de mi boca, sino que sea tu Espíritu Santo llenando las vidas, los corazones, Señor, del poderoso Evangelio, que es poder tuyo para salvación y vida eterna. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a abrir las Escrituras, amados amigos y hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. Amén. Amados amigos, hermanos, hay una herencia para los hijos de Dios. Pero tienes que ganarte ese derecho. Tienes que tener esa potestad para tener esa herencia. Hay un poder sobrenatural otorgado a los hijos de Dios, pero tienes que tener la potestad de ser hijo de Dios. Dice la Escritura que Jesús, cuando tiene una conversación con uno de los maestros de la ley, llamado Nicodemo, le hace referencia acerca del nacimiento espiritual. Y es que mientras el hombre conozca la palabra, crea a la palabra, pero no tenga un nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Mientras el hombre tenga un conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero no tiene un nacimiento de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Y hay algo importante, amados amigos y hermanos, que nos dice y nos enseña esta palabra. Por eso en este día vamos a estar compartiendo bajo el tema, gloria sea al Señor, potestad de ser hijos de Dios. Potestad de ser hijos de Dios. Potestad significa derecho legal. Potestad significa un derecho otorgado o un derecho recibido o un poder delegado. Y ese poder otorgado, recibido, delegado es para usted, amada iglesia del Señor,
Y para usted también, amado amigo, cuando se decida y cuando tome el sabio consejo de la palabra, de recibir, pero también creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Muchos pueden creer, pero el solo creer no le otorga ser hijo de Dios. Tiene que haber ese complemento de creer y recibirlo. Ahora, cuando usted cree y lo recibe a Jesús, usted tiene que permanecer en su palabra. Usted tiene que seguirlo a Él. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que mantener esa llenura en el Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo tiene que estar dentro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor. Porque es del corazón del hombre donde están los pensamientos. Es del corazón del hombre. Y lo que usted tenga en su corazón, eso es lo que va a dar. Eso es lo que va a mostrar en su personalidad, en su conducta, en su manera de ser, en su ética, en su moral. Lo que está en su corazón. Si en su corazón hay maldad, hay iniquidad. Mire, amado amigo, yo quiero compartir con usted este tema importante el día de hoy. Porque dice la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno. Y el maligno es el diablo, Satanás, que el Señor le reprenda. Pero también la Escritura me dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Y el único que puede borrar y quitar el pecado del ser humano se llama Jesucristo. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres por el cual podamos ser salvos. Y la Escritura nos dice esto para que el hombre no ponga su mirada en ninguna otra cosa, en ninguna cosa creada. No ponga su mirada sino solamente en el Creador. Ponga su mirada solamente en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por eso dice la Escritura en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esta fe va a crecer en usted por el oír, y el oír esta palabra, la palabra de Dios. Pero esta palabra, amado amigo, nos habla de un nuevo nacimiento. Nos habla de esa potestad, de ese derecho legal de ser hijo de Dios. ¿Cómo puede usted llegar a ser hijo de Dios? Toda la humanidad y todo lo que hay es creación de Dios. Pero Dios no quiere que usted sea solamente creación, sino que usted tenga ese derecho legal de ser hijo de Dios para un día recibir una herencia. Y esa herencia es el cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, el paraíso, el reino de los cielos. Pero si usted no tiene la potestad y el derecho legal de ser hijo de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Porque para entrar en el reino de Dios
usted tiene que haber nacido de agua y de espíritu. Y esto me trae esta enseñanza profunda de por qué Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque si Dios tomaba un hombre de carne, de sangre, ese hombre de carne y de sangre iba a ser impuro. Pero el Espíritu Santo es santo. Y el Espíritu Santo es el que hizo la obra en el vientre de María, una mujer también santa, dedicada a Dios y para Dios, la cual Dios utilizó en ese momento para traer al Salvador en ese vientre. Y ahí terminó la obra de María. Y toda la historia la conocemos todos, bíblicamente. Pero ese Salvador, que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, que era santo, y que es santo, y seguirá siendo santo, también tiene un nuevo nacimiento para usted, que es espiritual. Por eso dice la Escritura en el verso 13, no es simplemente decir yo soy hijo de Dios, o yo creo en Dios, y después que sea una buena persona y que me porte bien, y que no le haga daño a nadie, voy a ir al cielo. No, amado amigo, porque existe un camino para ir al cielo, y ese camino se llama Jesús. Y si usted no toma ese camino llamado Jesús, no puede tampoco entrar por esa puerta estrecha llamada Jesús. Usted tiene que creer y recibirlo, confesar con su boca, a más de creer en su corazón. Tiene que confesar con su boca. Y cuando usted lo hace, dice el verso 13, los cuales no son engendrados. Escuche bien. Por eso Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? No puedes físicamente, no puedes corporalmente, pero ese nuevo nacimiento del cual le habla Jesús es espiritual. Por eso dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese nacimiento por el poder del Espíritu Santo, de ese amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Él es que nos va a dar la potestad de ser hijo de Dios. Y en el capítulo 3, en el verso 3 y verso 5, ahí podemos encontrar lo que Jesús le dice a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, si usted quiere ir al reino de los cielos, dice la palabra en Romanos capítulo 8, en el verso 1, que yo quiero que usted se aprenda este versículo y lo tenga guardado en su corazón.
Porque ciertamente, amado amigo, si usted dice que está en Cristo, si usted dice que es hijo de Dios, pero vive según los designios de su carne, usted no es hijo de Dios. Si alguien dice yo soy cristiano, pero vive según su propio pensamiento, conocimiento, su propia voluntad, celebrando cada fiesta, celebrando cada cosa de lo que celebra la tierra, el hombre natural y normal, siguiendo los designios de su carne. No, mi amigo. Usted tiene que vivir esta palabra. Usted tiene que permanecer en esta palabra si es hijo de Dios. Si usted cree verdaderamente en Dios, usted tiene que ceñirse a la palabra. Si el hombre no se ciñe a la palabra, ceñirse quiere decir ajustarse, seguir esa directriz de la palabra. Si el hombre no permanece en la palabra, no es hijo de Dios. Si el hombre no permanece en la palabra, no es discípulo de Cristo. Porque si usted dice que cree en Dios, escuche lo que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Y dice así el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero los religiosos contestaron a Jesús. Escucha lo que le contestaron. Respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús vino a libertar a los cautivos, aquellos que están cautivos en el pecado, aquellos que están cautivos en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, en la brujería, en la hechicería, en el encantamiento, aquellos que están cautivos en el pecado, aquellos que están cautivos, amado amigo, en brujería, en hechicería, en mentira, en engaño, en pleitos, en peleas, en contiendas, en envidia, en división, que están cautivos de toda iniquidad, que están cautivos de toda maldad. Pero también la palabra nos dice que Él vino a libertar a los cautivos, que Él vino a vendar los quebrantados de corazón, que Él vino a pregonar este evangelio de la paz. Y este evangelio es poder de Dios para salvación. No es una religión, es el poder de Dios para salvación de los hombres. Si usted quiere ir al reino de los cielos, usted quiere ser salvo, Jesús es de ese camino hacia la salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga la vida eterna. ¿Quiere usted entrar en el reino de Dios? Tiene que nacer de nuevo. ¿Quiere usted estar en el cielo? Tiene que nacer de agua y de espíritu. Ese nuevo nacimiento quiere decir el convertimiento, la renovación, la restauración, la regeneración de su mente, de su cuerpo, de su corazón, de todo lo que hay en su ser. Porque así lo dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Porque aún el verso anterior de 2 Corintios capítulo 5, el verso 16, nos habla de que el hombre tiene que caminar en el Espíritu. El hombre tiene que ser espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Dice así 2 Corintios capítulo 5, verso 16. Dice la palabra del Señor. Escúcheme lo que dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Escuche bien. Si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, si usted dice que es cristiano, si usted dice que es hijo de Dios, de aquí en adelante, desde este momento en adelante, escuche bien, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque su nacimiento es espiritual. Su vida tiene que ser espiritual, su vida tiene que ser en el Espíritu. Si usted camina en la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne, los que andan conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Y como no puede agradar a Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Dice que allá no entrará carne ni sangre, ni ninguna cosa inmunda. Por eso Él quiere limpiar sus pecados. Él quiere borrar sus pecados y Él dice aquí, cuando el Señor habla en Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. Ven, hablemos juntamente conmigo. Justifícate tú, habla tú para justificarte. Dios quiere que usted confiese su pecado, que usted se arrepienta, que usted se convierta, para que sus pecados le sean borrados, le sean perdonados. San Juan nos habla en el verso 1, verso 29. San Juan capítulo 1, verso 29 dice que vio Juan el Bautista que venía Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único Cordero de Dios es Jesús. La salvación no está en nadie más que en Jesús. Solamente a Él le es otorgada esa autoridad, ese señorío. Solamente en Él está la salvación y la vida eterna. La salvación no está porque usted crea en cuanto otro nombre a usted le diga. Por eso dice, hay un nombre sobre todo nombre. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Un solo nombre. Y su nombre se llama Jesús. Jesús quiere decir el Salvador. Y ese Salvador está dispuesto a perdonar, está dispuesto a limpiar, está dispuesto a santificarlo, está dispuesto a justificarlo, está dispuesto a redimirlo de pecado. Dice San Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él, sino que el mundo por Él sea salvo. No dice por ellos, no dice por ella, ni dice por alguien más, por Él.
sea salvo. Su Hijo unigénito. No dice por sus hijos ni por las cosas creadas, sino por su Hijo unigénito. Pero ¿qué sucede si usted no cree? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece con aquellos que no creen? Porque los que no creen no le van a recibir. Y el mundo puede decir yo creo, pero si usted cree y no le recibe es porque en realidad no cree. El que cree viene a él y le recibe. Los que no creen, creen en una religión, creen en un dogma, creen en una doctrina de hombre, en el conocimiento humano, siguen una religión, pero no siguen a Jesucristo. Y usted, amado amigo, si usted dice que es hijo de Dios, pero anda en la carne y celebra toda fiesta que celebra el mundo, usted no es hijo de Dios. No porque yo lo diga, sino que aquí dice la Escritura. Y yo quiero que ahora sí vayamos a Romanos capítulo 8 en el verso 1. Y vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 8, donde habla acerca de la carne. Y de ahí nos vamos a ir a Gálatas 5, del verso 16 al verso 21. Y ahí vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, y ahí culminamos, porque Dios quiere que usted nazca de nuevo, que usted tenga un nuevo nacimiento para tener potestad de ser hijo de Dios, y como hijo de Dios recibir esa herencia, que es el reino de los cielos. Si usted es hijo de Dios, su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Si su nombre no está ahí escrito, es porque no es hijo de Dios y no le puede ser otorgada la potestad de ser hecho hijo de Dios, y por ende no recibirá la vida eterna. Así que Romanos capítulo 8 dice así la palabra en Romanos 8. Quiero que usted abra su Biblia si tiene en casa o en su teléfono móvil. Y dice así: viviendo en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu hay que nacer de nuevo, de agua y de Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, dice carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando el hombre recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, es regenerada su conducta, su corazón, todo su ser, entonces hay un cambio radical en su vida y comienza a vivir en el Espíritu, porque así dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el alcohol, la droga, la fornicación, el robo, el hurto, el homosexualismo, el lesbianismo, todo pasó, son nuevos ahora. Todo es nuevo, una nueva vida, cambiado totalmente por el poder del Evangelio para ser salvo. No para tener una religión, sino para alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En significa dentro de. En significa dentro de. Los que están dentro de Jesucristo, dentro de sus propósitos, dentro de su redil, dentro de los caminos, dentro de lo que dice la palabra. Los que están en Cristo Jesús, que no andan, escuche bien, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes andan conforme a la carne? Los que son nacidos de la carne. Esos andan conforme a la carne. Los que andan en el Espíritu son los que han nacido de nuevo, los que han nacido de agua y de Espíritu. Esos andan conforme al Espíritu. Pero si usted se aparece una fiesta y celebra esa fiesta, y aparece otra fiesta y celebra esa fiesta, y aparece otra fiesta y celebra, usted no anda en el Espíritu, usted anda en la carne. Usted no está dentro de Cristo, ni Cristo está dentro suyo. No se engañe, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Pero si usted está viviendo conforme a la carne hoy, tiene la oportunidad de tener ese nuevo nacimiento. Recuerde que Cristo no vino a acusarnos, no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Aproveche esa oportunidad que Dios le da el día de hoy. No importa cuánto pecado usted tenga, no importa cuánto pecado usted haya cometido, Él los puede limpiar, los puede perdonar. Pero ya vamos a concluir en aquello. Pero hoy yo quiero, en el amor de Cristo, compartirle esta parte de la palabra, para que usted no sea engañado, ni tampoco se engañe a sí mismo, viviendo una vida apática a Dios, apática a la palabra, o en una religiosidad, yendo a una iglesia y viviendo en la carne, yendo a una congregación y haciendo y cometiendo los pecados cuantos se le presenten en su vida, sino que usted tenga un verdadero nacimiento y tenga esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque si usted es hijo de Dios, entonces recibirá esa herencia que dice la palabra. Jesús le dice a sus discípulos en San Juan capítulo 14, creed en Dios, creed también en mí, que en casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, tomaré de mí mismo y vendré otra vez. Y cuando Él venga, amado amigo, cuando Él venga, va a venir por su pueblo, por su iglesia, para darles esa herencia eterna. Pero los que no son su pueblo, los que no son sus hijos, los que no le han recibido como su Señor y Salvador, esos irán a una condenación eterna. Esos serán puestos a la izquierda, los cabritos, pero las ovejas de Jesús a la derecha. Los que no han andado conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no han hecho conforme a los designios de su carne, sino conforme a su Espíritu. Ya deje de jugar al Evangelio, deje de jugar a la religión y vuélvase a Cristo. Hoy usted puede coger y seguir sus tradiciones, pero déjeme decirle que sus tradiciones de cultura, enseñanza y religión de hombre no lo van a llevar al reino de los cielos. Lo están llevando a una condenación eterna. Despierte, lea la palabra, léala. Por eso dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Esta palabra habla de Jesús, del Salvador del mundo. Pero esto, usted lo va a escudriñar. Usted lo va a entender y comprender en el Espíritu, no en su carne. En su carne a usted le parecerá locura. En su carne usted dirá, no, esos evangélicos son muy radicales. Esos evangélicos son fanáticos. Esos evangélicos son aburridos. Esos evangélicos todo lo ven mal. Para esos evangélicos todo es pecado. Para esos evangélicos todo
no le va a gustar a usted esta palabra, porque esta palabra está en contra del pecado, en contra de la conducta del hombre, pero está hecha para que usted sea salvo. Así que tómela. Tome lo que dice la palabra. Haga lo que dice la palabra. Y esta palabra me dice a mí aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne de Jesús. Pero ya que condenó a la carne y al pecado en esa carne de Jesús, para que Él lleve el pecado del mundo ahí en la cruz, amado amigo, es para esa oportunidad gloriosa en Cristo Jesús, de que usted tenga la oportunidad de ser salvo y lo reciba Él como su Señor, como su Salvador, y vivir una vida en el Espíritu, porque van a ser de agua y de Espíritu. Pero ¿qué sucede? Para que se cumpla esa justicia. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, escuchen bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La gente del mundo anda pensando en los feriados, anda pensando en las fiestas, anda pensando en las cosas terrenales, no pone la mirada primero en el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas, sino que pone su mirada en el negocio, su mirada en la familia primero, su mirada primero en otras cosas, su mirada primero en las profesiones, su mirada primero en el dinero, su mirada primero en tantas cosas vanas de esta tierra. Y no pones tu mirada primero en Dios. Primero tienes que poner tu mirada en Dios. Primero tienes que buscar la presencia de Dios. Primero tienes que buscar el reino de Dios, su justicia, que el resto viene por añadidura. Primero, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Busca primero la salvación y la vida eterna. Porque el ocuparse de la carne, escuche bien, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, usted tiene que nacer de nuevo de agua y de espíritu para poder agradar a Dios. Tiene que ser hijo de Él para poderle agradar. Si no, no le va a agradar. Él lo ama. Él aborrece el pecado, pero lo ama a usted como persona. Y no quiere que usted vaya a una condenación eterna, sino que usted tome el camino hacia la salvación. Que usted tome ese camino hacia la vida eterna. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacerlo. Dice Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí, mi amado amigo, dice la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Por qué andan conforme a la carne? Porque no han nacido de nuevo de agua y de Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hoy nazca del Espíritu. Hoy tenga esa potestad de ser hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hijo de Dios, para que ya no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque la ley termina en Cristo Jesús, en ese nuevo nacimiento en Cristo, en ese Dios todopoderoso que vino a anular el pecado en Cristo Jesús, a romper las cadenas de esclavitud, a romper esos yugos que lo tienen usted sometido en el pecado, cualquiera que éste sea, de pornografía, de masturbación, de mentira, de pleito, de celo, de contienda, de idolatría, de hechicería, de brujería, de lascivia, de fornicación, de adulterio, de lesbianismo, de homosexualismo. Dios quiere un cambio para usted, así como hizo un cambio en mí y en todos los que predicamos este evangelio de poder. En este evangelio que cambia, que transforma la vida del ser humano cuando ha nacido de nuevo. ¿Quiere usted nacer de nuevo? Hoy es su oportunidad. Y con esto vamos a terminar. 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Porque usted tiene que saber que hay un Cristo que borra sus pecados, que lo limpia, que lo santifica, que lo purifica, que lo redime, que cambia y que transforma su manera de ser. Cuando usted lo recibe a Él como su Señor y Salvador, le da potestad de ser hijo de Dios, y usted nace de agua y de Espíritu, y usted ya no andará conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y tampoco recibirán la potestad de ser hijos de Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Quiero culminar con estos versículos para que usted comprenda y usted entienda hoy, mi amado amigo, que hay un camino de salvación, que hay un camino de restauración, que hay un camino que nos lleva hacia la vida eterna. Hay alguien que vino a perdonar nuestros pecados, que vino a limpiarnos de todo pecado. Se llama Jesús. Dice aquí, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apóstol Pablo escribe a los Corintios, a los de Corinto, porque ellos eran cristianos, ellos decían que eran cristianos. Bueno, eran cristianos, pero vivían según la carne.
Y esos deseos y esa obra de la carne no agradan a Dios. No basta con decir soy cristiano, sino con ser, parecer y vivir como cristiano. Pero ellos habían vuelto a hacer las cosas de la carne. Pero Jesús le hace acuerdo la palabra. Hoy le hace acuerdo a usted también la palabra, amado amigo y hermano. No erréis. No erres. No te equivoques. No sabes que los injustos no heredarán el reino. Los que hacen injusticia, los que hacen conforme a su creencia, conforme a su carne, no entrarán en el reino de Dios. Y nombra esta lista de pecados, agregado a todos aquellos pecados que dice la Biblia, que no entrarán en el reino de Dios. Pero el verso 11, tómenle mucha atención al verso 11, porque le decía que entiendan a los cristianos de ese tiempo de Corinto, decía que entiendan que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Pero le dice más, escuche bien, en el verso 11. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Sí. Eso éramos algunos. Algunos, por no decir todos nosotros, vivíamos en esos pecados. Pero, escuche bien, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso quiere hacer el Señor también con usted. También quiere el Señor lavar su pecado. También lo quiere santificar. También lo quiere justificar en el nombre del Señor Jesús. Y hoy es esa oportunidad. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted no tiene esa potestad de ser hecho hijo de Dios y vive en pecado, vive según su carne, hoy nazca de nuevo de agua y de espíritu para poder tener la potestad de ser hecho hijo de Dios. Culminamos donde empezamos. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Hoy nazca de nuevo, tenga ese nuevo nacimiento y esa potestad de ser hecho hijo de Dios, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:15 dice que aquel que no se haya inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, al infierno. Pero usted escoja hoy el camino hacia la salvación y la vida eterna que está en Jesús, el Salvador. Usted quiere recibirlo a Él esta mañana y tener esa potestad de ser hijo de Dios. Repita conmigo la oración de fe para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Y repita conmigo y dígale, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, pecadora, pero también reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tú me justificas, que tú me santificas, que tú me redimes de pecado por tu sangre que derramaste en la cruz. Señor, yo te acepto como mi Salvador y suficiente de mi vida y de mi alma. Yo te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea quitado ni borrado de la jamás. Y séllame con el Espíritu Santo de Dios, porque hoy yo me reconcilio contigo y me vuelvo a ti, Señor.
porque me aparté de tus caminos, pero hoy vuelvo como aquel hijo pródigo a ti, Señor. Límpiame, santifícame y purifícame y redímeme de todo pecado, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esta oración y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, se reconcilió con Él, de hoy en adelante lea la palabra, ore y asista a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los sustente con su diestra de poder, de su mano derecha. Vamos a orar para despedirnos de este precioso programa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Ahí están en tus manos las vidas, las almas. Gracias por los que fueron sanados. Gracias por los que fueron restaurados. Gracias por aquellos que hoy hay fiesta en el reino de los cielos porque se arrepintieron de su pecado y vinieron a ti, Señor. Padre amado, vamos a salir de este programa, más no de tu presencia. Llévanos con tu rica bendición en nuestras labores diarias, a leer tu palabra, a orar, porque eso es tu voluntad, Señor. Que te conozcamos a ti, Señor, al único Dios todopoderoso. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, amados amigos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en este su programa, La Salvación. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Amén.